Soy David Cot, presentador de la Historia de España, y este es el episodio 5, llamado Pueblos prerromanos de la península ibérica. En este episodio aprenderás sobre las culturas nativas que coexistían en la península ibérica antes de la conquista romana de Hispania. Suscríbete en YouTube y podcast a la Historia de España, presentada por David Cot. Segunda Edad de Hierro en la península ibérica. A partir del 500 a.C. entramos en la Segunda Edad de Hierro. Y para la península ibérica eso significa que el uso del hierro se generalizó en todas partes. También aumentó la cantidad y variedad de herramientas. El siglo V a.C. también viene marcado por el declive de Tartesos y el aumento de la presencia celta en el centro y el oeste peninsular. Y todos estos cambios fueron los que dieron origen a los pueblos prerromanos que describieron los conquistadores romanos. Antes de entrar en materia y ponerme a hablar a grandes rasgos sobre los pueblos prerromanos, quiero avisar de que debemos entender las diferencias étnicas, lingüísticas o de otro tipo que mencionaré aquí, no en un sentido estricto, sino en términos generales. Las culturas y pueblos prerromanos de los que hoy hablaré no tenían estados ni fronteras estrictas, sino que eran, culturas muy fluidas que estaban en mayor o menor medida interconectadas y que a veces se mezclaban. Sin embargo, había dos grandes grupos etnolingüísticos en la península ibérica antes de las conquistas cartaginesas y romanas: los íberos o iberos y los celtas. Étnicamente, los íberos eran predominantemente pre-indoeuropeos, mientras que los celtas eran indoeuropeos. Aunque eso no significa que no hubiera indoeuropeos con cultura y lengua íberas y viceversa. También tenemos a los celtíberos, que eran un grupo mixto, aunque luego matizaré esto, y los vascones, cuyos orígenes aún siguen siendo objeto de estudio y de controversia. Íberos. Escritura, urbanismo y situación militar. Los íberos fueron pueblos pre-indoeuropeos de la estirpe del Neolítico, situados en el lado mediterráneo de la península ibérica, desde Cataluña hasta la Andalucía occidental. Aunque veremos luego a los turdetanos de lo que era Tartesos como un caso aparte. La cultura íbera se gestó alrededor del siglo V a.C., como una cultura, de carácter cada vez más urbano e influenciada por los contactos con griegos y fenicios, como podemos ver fácilmente en sus obras artísticas. Desde el litoral y de forma, heterogénea, la cultura íbera fue expandiéndose hacia el interior, produciéndose lo que llamamos un proceso de iberización. Sin embargo, lo que conocemos como íberos no eran un grupo unificado ni homogéneo, sino diferentes sociedades de jefaturas, es decir, diferentes caudillos que había por ahí, del Mediterráneo español que compartían características similares. Por ejemplo, en el territorio íbero había múltiples sistemas de escritura, y conocemos los sonidos de los caracteres de las escrituras íberas, pero por desgracia no su significado, ya que los arqueólogos no han encontrado una piedra roseta española, una piedra roseta íbera. Además del alfabeto greco-íbero, que usaba la variante jónica del alfabeto griego, había otras dos escrituras: la ibérica nororiental y la suroriental. Estas escrituras, pero, no eran exactamente alfabetos, sino un sistema mixto entre un alfabeto y un silabario. Esto significa que había signos que representaban tanto fonemas
como otros que representaban sílabas. Fue solo entre los siglos primero y segundo después de Cristo que las lenguas íberas desaparecieron, así como las otras lenguas paleohispánicas, ya que la mayoría de hablas indígenas fueron reemplazadas por el latín. Para aprender sobre los pueblos íberos necesitamos confiar más en la arqueología que en la literatura, porque toda la literatura sobre ellos es grecorromana y por tanto es muy sesgada. No es como si los romanos o los cartagineses hubieran hecho ahí un estudio antropológico sobre los iberos antes de sus conquistas, ni que vinieran sin unos prejuicios. Y esto es en parte similar a las conquistas y colonizaciones europeas alrededor del mundo. Es decir, tenemos que entender las limitaciones de las fuentes que nos dejan escritas los conquistadores. Dicho esto, empecemos por el urbanismo íbero, algo fácil de estudiar a través de la arqueología. Los íberos generalmente se asentaron y construyeron sus poblados en lugares elevados para tener así una defensa natural. Y sus pueblos también podían tener muros. Este tipo de urbanismo se llama oppidum y se encontraba por toda Europa. No es que fuera, digamos, algo único de los íberos. Una de las mayores ciudades íberas se dice que era la capital de Oretania, Cástulo, situada en la Andalucía oriental, una ciudad tan importante que para sellar la paz y una alianza, Aníbal Barca se casó con una princesa de la región. Un hecho muy curioso, en mi opinión, es que las ciudades íberas, que tenían una cierta, digamos, influencia sobre su región, fundaban pequeños pueblos o construían casas dispersas alrededor, digamos, para marcar un poco el territorio. Y estas ciudades incluso usaron esculturas para representar actos heroicos y así justificar su expansión e influencia. Las viviendas íberas eran de menos de 30 metros cuadrados, con paredes de adobe y techos de madera, es decir, todo eran materiales sencillísimos y no estaban pensados, digamos, para durar. Su arquitectura y urbanismo no eran tan avanzados como el anterior urbanismo tartésico, pero en comparación con sus vecinos celtas, los íberos estaban más urbanizados y se dedicaban menos a la transhumancia y a la vida nómada. No tenían tecnología militar avanzada como, por ejemplo, catapultas hasta la Segunda Guerra Púnica. Pero los íberos eran conocidos como guerreros feroces y por ello atraían la atención de las potencias extranjeras que buscaban mercenarios. La guerra entre íberos era endémica y se hacía entre jefaturas ahí para asaltar y saquear a poblaciones vecinas. Los íberos destacaron sobre todo por sus emboscadas y tácticas de guerrilla. Y la infantería utilizó el clásico hit and run, es decir, la táctica de ataque y retirada que es básica para cualquier guerra de guerrillas. En cuanto a sus armas, la falcata destaca por ser la espada prerromana característica de las sociedades íberas. La falcata tiene una cuchilla de un solo filo, que no solo sorprende por su forma, sino también por la calidad del hierro. Su calidad, de hecho, fue tan reconocida que inspiró a los militares romanos a adoptar como propias las falcatas después de las guerras púnicas. Además, los soldados íberos usaban lanzas, jabalinas, tenían escudos de cualquier tamaño y los jinetes íberos eran muy afamados y respetados. Íberos, sociedad, costumbres y economía. Por otro lado, la sociedad íbera estaba tan estratificada como cualquier otra sociedad mínimamente urbanizada de la época, allí con sus caudillos, nobles, sacerdotes, artesanos y campesinos y esclavos también. Los nobles se reunían en consejos y los caciques mantuvieron su poder a través de un sistema de vasallaje y servidumbre.
La nobleza era una clase guerrera, como lo demuestran las esculturas y las necrópolis encontradas, porque ahí se observa una idealización de los valores aristocráticos típica de sociedades militarizadas. Las formas de gobierno de los íberos pues parece ser que eran variadas, pues encontramos ahí caudillajes de jefaturas, ciudades de estado gobernadas por un reyezuelo y consejos y senados aristocráticos, en las que los más ancianos tenían un papel capital. Pero lo que más destaca políticamente es que los pueblos íberos estaban muy divididos. Y solo algunas jefaturas formaron ahí confederaciones lideradas por caudillos como reacción a la llegada de invasores cartagineses y romanos. Estrabón pues habla en estos términos de la fragmentación política de los íberos. Cita: se pueden explicar las andanzas de los griegos entre la gente bárbara por estar divididos ellos en pequeñas partes y reinos que no tenían unión entre sí por su terquedad, de manera que resultaron endebles contra los extranjeros que los atacaron. Esta terquedad entre los íberos resultó aún mayor al añadir su naturaleza pérfida y no sencilla, porque en su vida eran guerreros y bandoleros y se atrevieron solo a empresas pequeñas, evitando grandes hazañas, por no tener grandes fuerzas y alianzas. Si hubiesen querido ayudarse unos a otros, no habría sido posible a los cartagineses el conquistar la mayor parte de su país con su fuerza superior. Fin de la cita. Este relato es que casi que suena a la España de las autonomías, ¿verdad? Pero bueno, poniéndome en serio, pues entre sus costumbres encontramos la devotio ibérica, una especie de pacto de vasallaje con características religiosas donde los devoti o clientes juraban proteger a su jefe a cambio de recompensas, protección y un estatus social, digamos, más elevado. Si el líder moría, los clientes tenían que suicidarse, ya que también prometieron proteger a su líder ante los dioses. Esta institución social jugó un papel crucial en algunas heroicas últimas defensas vistas durante la conquista romana de Hispania, como por ejemplo la famosa de Numancia. Y sirvió luego a los intereses romanos porque los íberos rápidamente adoptaron el culto al emperador. Los romanos tenían una institución similar, pero su devotio era radicalmente diferente, ya que en su caso los romanos se consagraban a los dioses para garantizar una victoria militar a cambio de su vida, mientras que los íberos ofrecían su vida para proteger a una persona. Los arqueólogos durante mucho tiempo pensaron que los íberos pues no tenían templos ni santuarios, pero eso se ha demostrado que no era así, aunque sí es cierto que los íberos pues preferían realizar los ritos religiosos dentro de sus hogares o al aire libre. A los íberos no les gustaba representar sus divinidades como sí hacían los griegos, por lo tanto, pues sabemos muy poco acerca de sus creencias religiosas. No obstante, tanto los griegos como los fenicios influyeron en sus prácticas religiosas, ya que algunas de sus deidades eran conocidas y adoradas. Por otro lado, los íberos utilizaron figuras ex voto que eran únicas, lo que significa que cada una de ellas representaba a un individuo diferente y por tanto es de suponer que sirviera para representar familiares y gente querida y pedir a los dioses que les bendijeran con buena salud y fortuna. También realizaban comúnmente el sacrificio ritual de animales para contentar a sus dioses, al igual que muchas otras culturas de todo el mundo. En cuanto a sus costumbres funerarias, los íberos siempre incineraron los cuerpos de los muertos utilizando una pira funeraria, a excepción de algunos cuerpos de algunos recién nacidos. Y no los incineraban,
por el hecho de que consideraban que, como aún eran recién nacidos, no estaban desarrollados, pues no habían pertenecido a la sociedad. En sus necrópolis podemos observar cuán estratificada estaba su sociedad, con tumbas más grandes para las familias aristocráticas, mientras que las cenizas de gente pues, más humilde se ponían en cajas pequeñas y ya está. Dos buenos ejemplos de entierros aristocráticos son la Dama de Baza y la Dama de Elche. Ambas son esculturas pues, muy bonitas que representan a mujeres nobles y con un agujero en la parte posterior que contenían las cenizas del difunto, aunque algunos las interpretan como representaciones de una diosa protectora de los difuntos. Por cierto, estas magníficas esculturas y urnas funerarias originalmente estaban pintadas, pero por desgracia pues, han llegado a nuestro tiempo descoloridas. Y la historia de cómo la Dama de Elche estuvo retenida en Francia muchos años y su regreso a España en el 1941 es una historia muy interesante de leer. Por otro lado, los íberos pues, comerciaban a menudo con otros pueblos mediterráneos, ya que la cerámica y trabajos metalúrgicos íberos se pueden encontrar en Francia, Italia, Grecia o el norte de África. La cría de caballos era importante para la nobleza y la alfarería y metalurgia eran importantes en muchas partes del mundo íbero. Sin embargo, obviamente, la agricultura cerealista pues, fue la actividad económica más importante y fue la base que sostuvo un crecimiento demográfico a partir del siglo V a.C. También tenían ganado, con animales pequeños como ovejas, cabras y cerdos, y de hecho, en aquellos tiempos, es cierto que la predominancia de la agricultura sobre la ganadería no era tan clara como siglos después. Los íberos importaban artículos de lujo, especialmente de los griegos, como cerámica, joyas y perfumes. Es interesante, pero, ver cómo es casi imposible encontrar monedas atenienses, considerando las cantidades de cerámica ateniense que se pueden encontrar en la península. Y esto parece indicar que el comercio con estos artículos se realizó a través de intermediarios de las colonias griegas pues, del sur de Italia y de Francia. Lo que está claro es que los iberos empezaron a usar monedas extranjeras gracias al comercio y también porque muchos servían como mercenarios para griegos, itálicos o cartagineses. Mención especial aquí a los honderos baleares, unos mercenarios que eran muy preciados por los cartagineses y los romanos. A partir del siglo III a.C., con las conquistas púnicas, los íberos empezaron a acuñar su propia moneda. Y esto evidencia su creciente participación directa en el comercio. Sucesores de los tartesios, turdetanos. Bien, ahora centrando nuestra atención en un grupo muy particular de íberos, tenemos a los turdetanos, que sucedieron a los tartesios. Realmente hay una clara continuidad entre tartesios y los turdetanos, como ya dije en el anterior episodio, y el cambio de nombre pues viene por el inicio de la dominación romana. Por tanto, tenemos que ver a los turdetanos como tartesios de otra época, del mismo modo que los griegos del siglo VIII a.C. y los del siglo III a.C. pues son distintos. Los turdetanos eran íberos con parte de también ADN semítico debido a la presencia fenicia en la región, aunque probablemente también había celtas de cultura turdetana, ya que, como vimos en el episodio anterior, hubo migraciones de celtas alrededor del Guadiana, en el área de influencia tartésica. Sin embargo, su idioma y alfabeto eran bastante diferentes al que hablaban los otros íberos. Y además, gracias a los contactos ancestrales con fenicios y griegos, los turdetanos eran las gentes pues, más urbanizadas y menos guerreras de la península. Estrabón también nos habla de los túrdulos que vivían en la Alta Andalucía,
Pero él mismo dice que no había ya diferencia entre turdetanos y túrdulos, así que ignoremos eso. Dicho esto, esta es la descripción que el geógrafo griego Estrabón nos deja sobre los herederos de Tartesos. Cita: los turdetanos resultan ser los más cultos de los íberos y tienen escritura y escritos históricos en prosa y poesía, y leyes en forma métrica, que según se dice datan de hace 6000 años. También los demás íberos tienen escritura, pero no la misma, siendo también sus idiomas distintos. Fin de la cita. Cada geógrafo de la Edad Antigua elogió la riqueza y fertilidad de la región de los turdetanos, a pesar de que no parece que fueran tan prósperos como solían ser los tartesios. También Estrabón nos dice que los turdetanos exportaban trigo, vino, aceite, sal y por supuesto seguían exportando plata, cobre, oro y hierro, aunque presumiblemente a menor escala de la vista con Tartesos. Eso sí, hay que matizar que Estrabón habla como alguien en época de Augusto, cuando ya la Turdetania llevaba mucho tiempo bajo dominio romano y estaba bastante romanizada. Y sabemos que en época prerromana los olivares y viñas no eran tan comunes. En relación con su organización política, parecen haber estado divididos políticamente en ciudades-estado monárquicas antes de que llegaran los cartagineses y romanos. Por ejemplo, se menciona un monarca llamado Culchas a la llegada de los romanos, que habría gobernado 28 ciudades con un ejército de 3000 hombres y 500 jinetes. Así que parece que había monarquías turdetanas basadas en su fuerza militar, pero también pudieron haber formas de gobierno oligárquicas o asamblearias. La sociedad turdetana sí que parece que era muy desigual, con una élite rica y siervos que trabajaban en actividades agrícolas y mineras. Eso explicaría también por qué los cartagineses usaron fácilmente esclavos nativos cuando conquistaron el sur de España, porque los esclavos simplemente habían cambiado de amos. Aún así, otros autores creen que más que una esclavitud o servitud individual, habría una servitud colectiva. Esto quiere decir que las grandes urbes esclavizaron a pueblos enteros, como se da a entender en un edicto romano que liberó a un pueblo de la servidumbre respecto a una ciudad. Así que quizás la riqueza de la Turdetania no estaba muy bien repartida, que digamos. Rasgos generales de los celtas. Después tenemos las tribus y jefaturas celtas de origen indoeuropeo. Esa es la principal diferencia respecto a los íberos. Los celtas emigraron al centro, norte y oeste de la península ibérica en distintas olas migratorias entre el 900 y el 500 a.C. Eso no significa que sustituyeran a la población local, sino que la población indígena preindoeuropea fue celtizada. El desarrollo de esos celtas fue menor que el de los íberos, principalmente porque no interactuaron tan directamente con los colonizadores fenicios o griegos, ni comerciaron directamente con los pueblos del Mediterráneo. Algunas culturas celtas se dedicaban más a la agricultura, pero realmente la mayoría vivían una vida principalmente dedicada a la trashumancia, a la cría de ganado o a la caza, pesca y recolección. Obviamente esto también dependía del entorno ecológico. La unidad social y política básica era la gens, que básicamente es lo que sería un clan, es decir, relaciones de parentesco, pero no como una familia desunida como tantas hay ahora, sino como algo verdaderamente vital para la sociedad celta. La gens representaba un grupo más grande e importante para los celtas que la familia nuclear.
porque significaba tener un ancestro común. Y estas gens se agrupaban en poblados. Vemos la manifestación de esta institución social en sus hogares, donde tenían grandes comidas familiares. Cada pariente dormía bajo el mismo techo. Esto cambió con la conquista romana de Hispania y la pertenencia pues, a una ciudad o a la familia nuclear pasó a tener más importancia. Además de las gens, los celtas pues, tenían instituciones sociales como la devotio, al igual que los íberos, o el hospitium, que era un pacto entre ciudades o jefaturas iguales, o también podían ser pactos por los que un extranjero se incorporaba al clan, esto con una serie de derechos y obligaciones recíprocas. Parte de la devotio o el hospitium, tanto en celtas como en íberos, había relaciones de clientela pues, basadas en la desigualdad y muy típicas de muchas otras sociedades, en las que pues, un patrón se comprometía a proteger a su cliente a cambio de un servicio y de fidelidad, digamos, incondicional. Los celtas eran belicosos, por lo tanto, pues muchos sirvieron como mercenarios en ejércitos extranjeros, al igual que los íberos. Los romanos vincularon su sociedad beligerante con su pobreza. Justificaron también así sus conquistas diciendo que era necesario pacificar a esos pueblos bárbaros y guerreros. Pero bueno, esto no es más que propaganda romana. Sabemos que compartieron algunos dioses con el resto de los celtas de Europa, como por ejemplo Luc, que es un dios asociado a muchas cosas, desde la guerra hasta las leyes. Otro, por ejemplo, es Cernunnos, el dios de la fertilidad. O Epona, la diosa de los caballos que quizás conozcas por Zelda. Los celtas tenían muchas deidades también locales y los rituales religiosos los llevaban a cabo los druidas o los aristócratas. Para terminar con la descripción general de los celtas, quería añadir que su urbanización se basaba en la cultura castreña, lo que significa que construyeron poblados fortificados conocidos como castros. Si has visto los castros de Galicia o Asturias, habrás observado cómo son pues, construcciones circulares, construidas ahí muy juntitas, sin ninguna calle ni planificación urbanística aparente. Lusitanos, betones y celtas del norte. En el oeste peninsular encontramos los lusitanos y los betones. Como sabrás, los lusitanos vivían en buena parte del actual Portugal, mientras que los betones estaban más asentados en las provincias occidentales de Castilla. No está claro si los lusitanos y betones eran celtas con fuertes rasgos indígenas o preindoeuropeos profundamente celtizados, pero eso no deja de ser, digamos, un debate un poco estéril. Lo importante es que los betones tenían una cultura diferenciada que manifiesta pues, una preferencia por la ganadería y la caza. La cultura de los berracos, que consistía en erigir monumentos y esculturas que representaban animales como toros, cerdos o jabalíes. Ahí tenemos, por ejemplo, los famosos toros de Guisando de la provincia de Ávila, un lugar históricamente importante también por el Tratado de los Toros de Guisando, donde Enrique IV de Castilla reconoció como sucesora a su hermana Isabel en el 1468. El significado de los berracos no está del todo claro, pero podría haber sido pues, de índole religiosa, económica o incluso funeraria. Los lusitanos, en cambio, vivían en tierras más fértiles que los betones, por lo tanto, para ellos la agricultura tenía un papel más importante. El sector minero también era relevante. Sin embargo, las actividades comerciales metalúrgicas y artesanales
eran marginales antes de la conquista romana, mientras que actividades como la cría de caballos, la pesca o la caza eran más importantes. Un dato interesante que muestra el grado de estratificación social de la sociedad lusitana es que el tamaño del ganado mostraba el poder y prestigio de una persona. Debido a las amplias desigualdades sociales y a que estas economías eran muy rudimentarias, muchos de los más pobres se vieron forzados a vivir como bandidos. Eso sí, cuando hablamos aquí de bandidos, no es que fueran ahí 4 gatos en el monte, no, sino que formaron verdaderos ejércitos que lograron derrotar y humillar en muchas ocasiones a ejércitos romanos en el siglo II a.C. Así que el bandolerismo lusitano no fue un problema menor, sino un grave problema social en Lusitania que sirvió como pretexto para que los romanos lanzaran sus expediciones de conquista. Luego, pasando al norte, los celtas del norte de la península ibérica eran pues incluso más pobres que los lusitanos. Y por ello, pues también se vieron abocados a un cierto bandidaje, aunque en su caso no era causa de desigualdades sociales, sino por, en general, una falta de desarrollo económico, es decir, que todos eran igual de pobres. Según nos describe un texto grecorromano, aunque esto hay que cogerlo ahí un poco con pinzas, porque exageran mucho las cosas, se dice que bebían agua o cerveza en vez de vino, dormían en el suelo, los hombres dejaban crecer su pelo como las mujeres, comían bellotas y castañas la mitad del año y no usaban moneda alguna. Eso de no usar moneda sí que es comprensible porque también estaban pues muy lejos de los focos de las civilizaciones desarrolladas y urbanizadas del Mediterráneo. Y de hecho, el norte peninsular seguiría estando poco urbanizado incluso cuando se fundó el Reino de Asturias. La excepción del norte era Galicia, pues el latino Plinio y la evidencia arqueológica apunta a que había muchos castros galaicos. Se estima que había alrededor de 500.000 de galaicos en el siglo I a.C. Además de recolectar frutas, los celtas norteños dependían principalmente de la ganadería para alimentarse. Y como hay algunas buenas minas en el norte, pues las tribus del norte extrajeron algunas materias primas como oro, estaño o hierro para hacer así algunos trueques. Además de recolectar frutas, los celtas norteños dependían principalmente de la ganadería para alimentarse. Y como hay algunas buenas minas en el norte, pues las tribus del norte extrajeron algunas materias primas como el oro, el estaño o el hierro para hacer trueques. La organización social y las costumbres de los celtas del norte han sido objeto de estudio, porque muchos historiadores de los textos de Estrabón dedujeron que la sociedad astur y cántabra era matriarcal. Sin embargo, Estrabón habla de una ginecocracia, que significa que las mujeres gobiernan y eso no excluye que la sociedad, digamos que fuera patriarcal o patrilineal. Pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que el poder que tenían las mujeres astures y cántabras chocó mucho con la mentalidad romana, ya que, por ejemplo, podían heredar propiedades o concertar los matrimonios de sus hermanos. Así que estas costumbres les parecieron muy raras a los romanos. Los celtíberos. Seguro que a muchos de vosotros os viene a la cabeza la película Manolo Lanuit con la introducción del celtíbero español, conquistador de todas las guiris habidas y por haber. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos.
Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Pero vamos a ponernos un poquito serios. Se solía describir a los celtíberos como la fusión o mezcla entre íberos y celtas. Pero eso es una simplificación, ya que no es necesariamente una mezcla genética, sino una mezcla cultural. Los celtíberos eran celtas, pero por su proximidad con los íberos, los celtíberos se vieron más influenciados, digamos, por los íberos que otros celtas. Por ejemplo, compartían las mismas instituciones sociales y religiosas con el resto de los celtas, pero su cultura material era parecida a la de los íberos, que a su vez estaba influida por culturas orientales o la cultura griega. Las fuentes antiguas divergen al delimitar la región de la Celtiberia, pero vivieron alrededor del despoblado territorio de la Serranía Celtibérica, también conocida como la Laponia española, en el área de Soria, Guadalajara, Cuenca y partes de Aragón. Aparentemente la Celtiberia experimentó un crecimiento demográfico y económico que también provocó un mayor grado de urbanización y la aparición de ciudades amuralladas en la región. Los celtíberos eran más pastores que agricultores, una particularidad que tiene sobre todo que ver con las condiciones ecológicas de sus tierras. Pero es curioso cómo parece que se regían por una explotación colectivista agraria. Diodoro de Sicilia, en el siglo I a.C., dijo sobre los celtíberos que, cita, cada año distribuían la tierra arable a los labradores y poniendo en común sus frutos, entregaban a cada uno su parte. Y a los labradores, que se apropiaban de alguna parte para ellos mismos, les daban muerte como castigo. Fin de la cita. Además, los celtíberos eran famosos por ser guerreros feroces y valientes. Los hallazgos arqueológicos sugieren que ya en el siglo VII o VI a.C., en la Celtiberia se desarrolló una sociedad estratificada y guerrera. Y ya os adelanto que los celtíberos jugaron un papel muy destacado en la resistencia nativa frente a la conquista romana. Vascones y el ADN y origen de los vascos. Los últimos nativos que deben mencionarse son los vascones. Los vascones vivían un poco más hacia el este que hoy en día, ocupando toda Navarra, partes de La Rioja y Aragón y una parte del País Vasco. Estas gentes estaban relacionadas con los aquitanos que vivían en el suroeste de Francia, pero conocemos muy pocos detalles sobre su cultura y aún hoy los vascos son objeto de estudio por sus orígenes genéticos y lingüísticos. No hay un consenso académico sobre el origen de los vascones ni del euskera, y probablemente nunca lo habrá por falta de información. Sin embargo, voy a presentar aquí la información más contemporánea en la investigación en los campos de la antropología, genética y lingüística. Empezando con el origen de los vascos, pues debemos confiar en la genética para estudiarlos. Se han realizado diferentes estudios para comparar el ADN de los vascos modernos con el de otros españoles, otras personas europeas y ADN de gentes antiguas. Lo que haré ahora será discutir los resultados de dos de los últimos estudios realizados sobre la materia. Tenemos un estudio publicado en 2015 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Investigadores reputados analizaron ADN de esqueletos de 3.000 a 5.000 años de antigüedad encontrados en el famoso yacimiento prehistórico de Atapuerca, en Burgos.
Los investigadores compararon los genomas de estos restos con los genomas de europeos actuales y los genomas antiguos de otras partes de Europa occidental y central. Los resultados sugieren que los vascos modernos no son descendientes de antiguos cazadores-recolectores que lograron sobrevivir, como alguna vez se dijo, sino que son los descendientes más cercanos de los primeros agricultores ibéricos. La agricultura aparentemente se extendió en gran medida a través de las migraciones. Por lo tanto, estos primeros agricultores ibéricos habrían venido de otras partes de Europa y se habrían mezclado con los cazadores-recolectores locales. Sin embargo, después de esta mezcla, pues los antepasados de los vascos quedaron más aislados y Vasconia quedó mucho menos afectada por las migraciones posteriores en comparación con otras partes de la península ibérica o Europa. Aquí me estoy refiriendo obviamente a las migraciones de romanos, visigodos o árabes y bereberes. Lo mismo sucedió en la isla de Cerdeña, y está claro que la geografía jugó un papel importante en mantener a los vascos y sardos más aislados y con pocos cambios genéticos en comparación con otros pueblos de Europa. En un estudio más reciente del 2019, publicado en la revista Science Magazine, los resultados muestran que los vascones de la Edad del Hierro no eran genéticamente distintos a otros pueblos de la península ibérica. No obstante, el estudio confirma que Vasconia se mantuvo genéticamente sin cambios sustanciales con la llegada de romanos, germanos y africanos del norte, aunque eso no significa que los vascones no cambiarán en términos culturales. Acerca de la historia externa de la lengua vasca, las lenguas vascas antiguas se hablaban en un territorio mucho más amplio en comparación con el euskera moderno. Basándonos en evidencia histórica, antroponímica y toponímica, sabemos que los dialectos vascónicos se hablaban en lo que hoy es el País Vasco, Navarra, La Rioja, el norte de Aragón, el Valle de Arán en Cataluña y la región francesa de la Gascuña. Por tanto, había otras gentes que hablaban el llamado protoeuskera, aparte de los vascones a los que se refieren los romanos. ¡El veredicto! En el veredicto de hoy quiero discutir la manipulación histórica realizada por los nacionalistas vascos en relación con quiénes son. Para hablar sobre este tema, primero debo definir qué es una etnia. Una etnia es un tema complejo porque tiene mucho que ver con cómo nos percibimos primero a nosotros mismos, como pertenecientes a un determinado grupo, y luego con cómo nos perciben los demás. La identidad de una etnia se basa en múltiples factores, donde cada factor puede considerarse de diferente importancia según la etnia. Como factores tenemos la raza, idioma, religión, cultura material, ideología, entre muchos otros. Lo que pasa con los vascos es que el nacionalismo creó una imagen de los vascos como una raza antigua, aislada y distinta. Y si bien es cierto que los vascos son las gentes de la península que menos han cambiado genéticamente, también se ha comprobado que la diferencia entre los vascos y el resto de los españoles no es tan sustancial como nos quieren hacer creer. Dos problemas importantes que crean el nacionalismo es el mito nacional, que tiene poco que ver con la historia real, y esto pasa en todos los nacionalismos, y esto también lo veremos, por ejemplo, con personajes mitificados como Don Pelayo o Wifredo el Velloso, y el hecho de que el nacionalismo presenta a las naciones como grupos fijos que no cambian, lo que por supuesto es falso. Las personas, las culturas interactúan entre sí y casi ninguna etnia humana está aislada, o sea,
No podemos entender las culturas o las naciones como entidades fijas, sino como algo dinámico. Tened esto siempre presente, ya que se aplica, repito, a todos los nacionalismos. Y con eso el veredicto termina. Dicho esto, recuerda que si quieres ampliar tus conocimientos sobre la historia de España, en Patreon puedes disfrutar de episodios exclusivos y otros beneficios. Así que si te gusta mi contenido, pues puedes convertirte en mi mecenas en patreon.com/lahistoriahispana. No te olvides de seguir La Historia de España en redes sociales y de suscribirte en YouTube o en tu directorio de podcast favorito para así no perderte ningún episodio. En el siguiente episodio voy a tratar la conquista cartaginesa de Hispania y el desarrollo y desenlace de la Segunda Guerra Púnica, que supuso el inicio de la conquista romana de Hispania. Gracias por escucharme y hasta pronto.